Hola, en este vídeo vamos a hablar de la sintaxis del CSS. El CSS se conforma a partir de reglas. Una regla es una instrucción de cómo se le debe dar formato a un elemento que esté dentro del HTML. Esa regla siempre tiene dos partes. Una primera parte en la que se indica cuál es el selector, es decir, el elemento al que se le va a aplicar el formato, y que ese selector pueden ser etiquetas, clases, identificadores y otros tipos de elementos. Y luego tiene una declaración. La declaración es la propiedad y el valor que se le tiene que asignar a esa propiedad. Todo esto, el selector, la propiedad, junto con el valor, forma la regla. Normalmente el selector se pone en primer término, luego la declaración se pone entre llaves. A continuación viene el nombre de la propiedad, seguido de 2 puntos, y a continuación viene el valor. El valor normalmente no necesita comillas, pero en algún caso veremos que sí que las va a necesitar. Cuando hay varias declaraciones, entonces se separa una de otra poniendo un punto y coma al final de cada una de esas declaraciones. Como regla general, aunque solo haya una declaración, se le suele poner el punto y coma también al final. Vamos a crear un nuevo documento para probar estas reglas de CSS y para ver los diferentes modos de colocación de las reglas dentro del documento HTML. Creamos un nuevo documento y le indicamos el nombre 05-CSS. 05-css.html. Y a continuación vamos a indicarle la estructura del HTML. HTML, 2.5, le damos al tabulador y aparece el contenido del documento. Le decimos que estamos trabajando en español, le ponemos un título al documento, también le ponemos el titular en la parte visible del documento. Y vamos a crear varios párrafos con texto de relleno para poder aplicarles formato. P*4 mayor que lorem y luego le damos al tabulador. Vamos a separar estos párrafos. Vamos a colocar también sus etiquetas de párrafo en diferentes renglones. Y vamos a utilizar la tabulación automática para que nos ordene el código. Bien, le damos a guardar y lo podemos ir probando en el navegador. Cuando el documento ya se está viendo en el navegador, comprobamos que en principio no tiene formato. Aparece el titular y los párrafos con su formato por defecto. Y nosotros podemos empezar a aplicarle el formato integrando el CSS dentro del HTML de varias maneras. El primer modo sería el modo insertado, el modo inline. Se denomina de los dos modos, insertado o inline, en el cual declaramos la regla dentro de la misma etiqueta del HTML. Aquí no habrá necesidad de indicar cuál es el selector, porque al estar integrado directamente dentro de una etiqueta, se entiende que ese formato se ha de aplicar a esa etiqueta. Dentro de una etiqueta, en la parte de la apertura, ponemos el atributo style. A continuación, el signo igual y comillas. Y ponemos la propiedad y el valor que queremos asignar. Por ejemplo, la propiedad color con el valor red. Y entonces automáticamente comprobamos que ese párrafo empieza a salir de color rojo. Este es el modo de colocación inline dentro de la etiqueta. Este modo de colocación es el que tiene mayor preferencia
pero no nos permite separar el código de CSS del HTML. Lo ideal sería que tuviésemos eso más separado para que pudiésemos controlarlo de un modo global. Precisamente el segundo modo de colocar el CSS es lo que se denomina el modo global y se hace dentro de la cabecera, dentro del Head. Dentro del Head abrimos un poco de espacio y colocamos la etiqueta Style. Y abrimos unos renglones entre la apertura y el cierre de la etiqueta Style. Aquí podemos poner reglas que afecten a todos los objetos de un determinado tipo. Por ejemplo, vamos a cambiar el tipo de letra de todos los párrafos. Para lo cual pongo el selector, que sería la letra P. A continuación abrimos y cerramos llaves. Con AltGr abrimos y cerramos llaves. Y a continuación escribimos la propiedad y el valor que queremos cambiar. La propiedad es font family. Ponemos 2 puntos y a continuación ponemos el valor que queremos asignar. Sans-serif. Y entonces efectivamente nuestro documento empieza a aparecer con otro tipo de letra. Al estar declarado de modo global en la cabecera, en el Head, este estilo se aplica a todos los párrafos de la misma manera. Esta regla que habíamos colocado insertada dentro de una única etiqueta afectaba solo a esa etiqueta. Solo este párrafo es el que está en rojo. Pero al colocarlo de modo global aquí en el Style dentro del Head, esta característica, esta propiedad, esta regla que estamos poniendo aquí, afecta por igual a todos los párrafos. Un tercer modo de colocar el CSS sería tenerlo vinculado desde un archivo externo. En este caso, el documento, las reglas de CSS estarían en un archivo que tiene la extensión CSS y que vinculamos en el Head, y de ese modo podemos conseguir que esas reglas de estilo no solamente afecten a este archivo, sino que afecten a todos los archivos del sitio en donde queremos aplicarlo. Así, con un único archivo de CSS, con una única declaración de reglas de CSS, podemos controlar conjuntamente el aspecto general de todo el sitio. Entre los archivos de ejemplo que teníamos inicialmente, tenemos uno que se llama estilo CSS y que efectivamente tiene toda una lista de declaraciones de reglas de CSS. Selectores, llaves, propiedades, valores, selectores, llaves, propiedades, valores y así sucesivamente. Selectores, llaves, propiedades y valores. Podemos vincular este archivo estilo.css dentro del documento HTML en el que estamos trabajando y entonces todas esas reglas declaradas dentro de ese archivo CSS empezarían a aplicarse dentro de este otro documento. Cuando tenemos una hoja de estilos externa vinculada y también estamos declarando propiedades internas globales, entonces lo normal es que primero vinculemos la hoja de estilo externa y después pongamos la hoja de estilo vinculada o la hoja de estilo interna. La hoja de estilo externa se coloca con la etiqueta link. Puedo colocarla con emmet y entonces él ya me coloca el atributo rel stylesheet y el atributo href en el cual tengo que indicarle cuál es el nombre del archivo que quiero vincular. Estilo CSS. Al aplicarle esa hoja de estilo, guardo el documento, actualizo y entonces efectivamente el documento vuelve a cambiar el aspecto y entonces ahora la tipografía aparece con otro tamaño diferente, el titular también ha cambiado su color y esta tipografía también ha cambiado y ha cambiado su color y su tamaño. Un último modo de vincular la hoja de estilos externa sería hacerlo directamente dentro del style como una nueva regla. Podríamos poner @import y a continuación URL y entre paréntesis
y a su vez entre comillas pondríamos el nombre del archivo o la URL que quisiéramos vincular. En este caso no estoy vinculando realmente ningún archivo, pero la sintaxis sería esta: @import URL, paréntesis, comillas, el nombre del archivo, la URL completa donde está colocado ese archivo, comillas, paréntesis, y finalizaríamos con un punto y coma. Esta regla también nos permitiría importar un documento externo, pero es preferible hacerlo con la etiqueta link. La etiqueta link es más rápida, además queda cargado en caché, con lo cual las siguientes llamadas no requieren que se vuelva a cargar el documento, y sin embargo la etiqueta import pues requiere que cada vez que se vuelva a cargar el documento se vuelva a llamar al archivo vinculado. Solamente lo utilizaremos en algún caso excepcional que ya iremos viendo. Bien, esto es todo por este vídeo. En los siguientes vídeos iremos viendo la herencia e iremos viendo la prioridad de la aplicación de las reglas de estilo.